Antes de contarles lo que pasó, necesito que conozcan a Mario, porque esto no se presenta como la historia de alguien que buscaba atención, sino un hombre que trabajaba bastante para tener algo propio. Mario, un emprendedor mexicano, un día después de largo esfuerzo, logró rentar su primer local, una tienda de piñatas, dulces, artículos de fiesta. En su perfil de Facebook real, con su nombre, su foto, sus amigos de toda la vida, subió el video de la inauguración. Estaba feliz, radiante, y tenía razones para estarlo, porque Mario había trabajado bastante y lo había logrado. Revisó la ubicación, evaluó el paso de la gente, verificó que la luz y el agua funcionaran. Era un local nuevo, limpio, perfecto. No había nada, absolutamente nada, que le indicara lo que ese lugar escondía entre sus muros. Y todo empezó con una piñata con la forma del personaje de Disney de Moana, cual Mario la empezó a llamar la piñata sospechosa, ya que un día llegó, abrió la tienda y la encontró tirada en el suelo. Ahora bien, aquí está la primera cosa a tener en cuenta. Mario no subió esto a internet en un lugar que podía hacerse viral. Sus primeras publicaciones estaban cerradas solo para familia, solo para amigos cercanos, donde en los comentarios estas personas cercanas respondían con genuina preocupación. Le decían que rezara, que le prendiera unas velas, haciendo que no pareciera algo actuado, ya que era un hombre asustado compartiendo algo con su círculo íntimo. Mario, fiel a su fe y los consejos que le habían dado, rodeó la piñata de 2 velas grandes de iglesia y llamó a un sacerdote para que fuera a bendecir el local. Esperaba que con eso se calmara todo, pero no fue así, ya que el día siguiente Mario encerró la piñata en el baño de la tienda bajo llave. Se iba a seguir cayéndose sola, que se cayera donde él pudiera verificarlo. Y a la mañana siguiente abrió el baño. La piñata estaba tirada en el suelo, exactamente en la misma posición horizontal. Pero eso no era lo que lo dejaba sin dormir. Lo que lo dejaba sin dormir era la fuerza del impacto. Que se arrancaron los pisos esos. Se arrancaron, o sea, pues como si le hubieran dado el jalón. Entre esas piñatas que se cayeron estaba la susodicha piñata. La susodicha piñata maldita. Que se arrancó también junto con las demás. Esa piñata que tenemos ahí es la que sospechosa. La verdad es que no sabemos si de verdad esté diabólica o qué onda. Pero esa piñata siempre amanece tirada. Siempre amanece tirada. Es lo que es raro. Entonces por eso es de que es la piñata sospechosa. Ya la hemos tenido en observación y la hemos tenido al fondo en la bodega. Esa guardada, pues no, ya no está en venta. O si la quieren comprar, pues se las doy bien barata. Esa ya se las doy bien barata. Quien me dé 30 pesos por esa piñata, pues véngase por ella. Y pues aquí en este baño pues no hay cámaras, entonces aquí no podemos vigilarla. Pero lo raro es de que otra vez hoy amaneció tirada, porque esta piñata yo la dejé parada. La dejé. Te voy a levantar. La dejé así. Yo la dejé así. Y la dejé encerrada. Y pues hoy llego y le abro. Y pues estaba acá tirada así. Así como la vieron ahorita, así estaba. Y entonces ay, perdón. Déjame te levanto. Y te voy a dejar así. Entonces pues yo la dejo así. La dejo así y o sea, siempre que la hemos dejado acá, sale y vuelve a aparecer siempre tirada. Bueno, vamos a revisar a ver si por alguna razón vuelve a aparecer tirada, ¿no? No, ahí está parada todavía. Se tira cuando quiere. Entonces me da miedo meterme en, pues quemar. Digo, no soy muy fanático de creer en esas cosas, pues, pero pues no sé. Digo, no he hecho nada malo más que tirar todas las piñatas. Estoy trabajando, Licea, estoy chambeando. De ratito nos vamos a ir a un evento. No era broma. No será hecho. No, de hecho las patas no están bien hechas.
Las patas están muy aguadas. Mira, vamos a ver las hijo de su puta madre. Es lo que les digo. Ay, mi corazón. De la piel, chinita. Piel chinita. Ya que para el 16 de octubre de ese año el caso ya no era un secreto familiar. Amigos, parientes lejanos, todos querían saber lo que ocurría. Y Mario decidió mostrarles. Grabó un video largo sin editar, sin efectos, sin música. Solo él, su teléfono y el local. Las piñatas estaban colgadas del techo, todas ordenadas. Y un día la estructura se dio, y al llegar las encontró todas en el suelo. Hasta ahí la situación podría tener algún tipo de explicación, pero era solo el comienzo. Mario apunta a la cámara y los azulejos comerciales diseñados para resistir años están agrietados, arrancados totalmente, como si algo los hubiera jalado hacia abajo con una fuerza descomunal. Mario levanta la piñata sospechosa frente a la cámara, la revisa, admite que las patas de cartón están un poco mal hechas, pero dice que no están tan mal para que se golpeen con tanta fuerza contra el suelo una y otra vez. Y entonces se le eriza la piel tanto a él como a los que ven este video. Ya que hacia el minuto 17, Mario entra a la bodega, una zona oscura al fondo del local, fría, llena de cajas apiladas, y nos dice casi en voz baja: cuando me quedo solo aquí se escuchan cosas pesadas arrastrándose por el suelo. 2 días después del recorrido algo cambió, las cosas dejaron de moverse. Mario por un momento pensó que tal vez todo había terminado, pero el 18 de octubre al abrir la tienda encontró algo diferente, algo que no encajaba con ninguna explicación: largos mechones de pelo negro, esparcidos por los mostradores, en las esquinas, por toda la tienda. Mario los comparó con el material sintético de la piñata, con el papel, con todo lo que había, y no veía que fuera de ninguna mercancía. No venían de ningún cliente, eran cabellos largos, negros, haciendo que nos preguntemos de qué clase de entidad u organismo venían. Y por el 5 de noviembre Mario descubriría algo. La actividad ya no esperaba la noche, pasaba a plena luz del día en horario laboral. Mario estaba al límite y tomó una decisión: instalar diferentes cámaras por todo el lugar, invirtiendo todo lo que pudo: cámaras de seguridad avanzada, visión nocturna, micrófonos de ambiente, conectadas a su teléfono con alerta de movimiento las 24 horas, donde de noche se reportaban crujidos de madera, golpes secos en las paredes y sombras moviéndose en la periferia de la tienda vacía. Pero el metraje nocturno no fue lo más perturbador, fue lo que captó la cámara una tarde, a plena luz del día, donde se ve como una mujer ordenaba productos cerca del estante. Y entonces, uno de los rollos de papel de cocina salió disparado desde detrás del estante, con fuerza directamente hacia ella, con una precisión muy extraña de observar, como si alguien los hubiera arrojado con intención. La mujer se voltea y no había nadie, para que después una de las situaciones más aterradoras llegara, ya que una noche le empezaron a llegar múltiples alertas de movimientos y cosas que estaban pasando en su tienda. No logra ver un video que cambiaría toda la historia para siempre, y te aseguro que no podrás olvidar. Y en otro metraje nocturno vemos a Mario y a su acompañante entrando al local con linterna. Retiran las velas encendidas, porque ya saben que si algo choca con ellas, podría incendiarse todo. Ese miedo ya no era actual. Hay dos posibilidades para explicar qué vivió Mario.
La primera es básicamente lo que todos hemos pensado, que había algo sobrenatural en el lugar. Pero la segunda posibilidad es la que hay que considerar. Los mechones de pelo que no pertenecían a nadie, los azulejos arrancados por un tirón físico desde abajo, los ruidos de cosas pesadas arrastrándose en la bodega, los rollos de papel arrojados con fuerza y precisión hacia una persona, todo apuntando a una sola conclusión. Debía haber algún otro tipo de criatura dentro de ese local, algo que entró, se quedó en el techo o en algún rincón que ninguna cámara alcanzaba. Y ese ser se había obsesionado con la piñata sospechosa. Y analizando los metrajes nocturnos con cuidado, en las zonas más oscuras del local había algo. Dos destellos, fijos, brillantes, siluetas que se evidencian en diferentes partes de los videos, y en algunos casos se le logra ver los ojos, brillantes que en muchos casos se evidencian en depredadores. Solo que esto no se movía como un animal, no huía, no se escondía, se quedaba mirando y actuando con una inteligencia muy grande. Pues bueno, voy a apagar la luz y a irnos. Voy a... escuché un ruido por ahí. Ya no está la... Quitamos la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues todo normal. Nadie me quiso acompañar. Dejándonos pensar cuál de las dos explicaciones sería aún más perturbadora, porque la historia de Mario apenas estaba empezando. Recordando que, como comentamos anteriormente, Mario había llegado a su límite. Las cámaras no paraban de enviarle alerta. Los golpes en las paredes continuaban, y fue entonces cuando apareció Alberto Figueroa, un hombre que se presentó como chamán. Le dijo a Mario que podía limpiar el local, que sabía exactamente qué hacer. Mario, agotado, desesperado, aceptó. El chamán entró al local, cerró la puerta, realizó el ritual a puerta cerrada sin testigo, y cuando salió pidió llevarse la piñata sospechosa, la de Moana, la que había estado en el centro de todo desde el principio. Le dijo a Mario que necesitaba hacerle una limpieza especial, que eso libraría la tienda de una vez por todas. Mario confiaba en él, dejó que se la llevara, y esa fue la peor decisión que pudo haber tomado, porque el día siguiente la actividad en el local empeoró. Sin la piñata, la cosa que habitaba ese lugar no se fue, sino que se enfureció, y cuando Mario intentó contactar al chamán para
para preguntarle qué había pasado. Desapareció. Descubrió que lo había bloqueado en todas las redes, en todos los números. El chamán había desaparecido con la piñata. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿por qué Mario no simplemente cierra la tienda y se va? Comentándose que porque no podía. Mario había invertido todos sus ahorros en ese local, toda su vida, toda su esperanza. La mercancía que llenaba esas estanterías era el dinero que no podía recuperar. Y entonces Mario reveló algo más, algo que nadie había dicho cuando rentó el lugar. Los dueños anteriores tampoco duraron por la misma razón. Mario estaba atrapado, no por miedo, sino por todo lo que ya no podía recuperar. Y mientras tanto, las alertas de las cámaras no paraban. Caían objetos, se arrastraban estantes, al igual que seguir escuchando golpes secos en la oscuridad. Toda la noche, todas las noches. Mario pensó en una solución. Si la piñata original era el centro de todo, ¿qué pasaría si la reemplazaba? Así que mandó a hacer una réplica exacta de la piñata de Moana, igual en forma, en color, igual en tamaño, y la bañó en agua bendita. Esa noche Mario instaló la réplica en la tienda, la cámara grabando y esperó. Lo que capturó la cámara esa noche no era para nada habitual. La nueva piñata se cayó y salió disparada por el pasillo, sin ver indicios de viento ni ninguna explicación, moviéndose de una forma totalmente rápida. Y a la mañana siguiente Mario fue acompañado a ver dónde había terminado, encontrándose que la bodega estaba bloqueada, justo donde había terminado esta nueva piñata. Y al quitar los objetos encontró la piñata destrozada en el piso de la bodega, en pedazos, como si algo la hubiese despedazado con rabia, tratando de dejar algún tipo de señal. Y mientras Mario y sus empleados exploraban la zona, ninguno lo notó en ese momento. Todo lo descubrieron después al revisar la grabación, ya que en las alturas del techo se veía una silueta oscura, moviéndose rápido. Ese también lo habíamos dejado bien cerradito, pero yo no sé si... A ver... Sí, ahí está, mira. Escuché un susurro, ¿no? Ok, no me digas eso, yo digo... No escuché nada. Era una carnicería, sí, aquí era una carnicería. Mira. A ver, no veo bien. Ahí está, mira. Efectivamente. Bueno, yo no creo que haya mucho que ver. La verdad es que no sé si me anime. Ay, no me asustes. No me asustes, ¿sabe? Pero échenme luz. Uy, se rasca. No agarra ni de nuevo. No, ya, ¿sabes qué? Está gacho esto. No, siente. Escucha. ¿Qué onda ya, pues? ¿Qué es? ¿Qué es, pues? Y días después, el chamán reapareció. No para disculparse, no para regresar la piñata, sino para enviar unas coordenadas que las introdujo en el GPS, dejándole muy claro a Mario que él no se la iba a llevar. Si quería la piñata tenía que ir a buscar. Las coordenadas llevaban un camino de tierra, estrecho, oscuro, desolado, una zona boscosa en medio de la nada. Mario fue, de noche, solo, buscó en todo el lugar hasta que la encontró. Escondida dentro de un automóvil abandonado. La tomó, la metió en el maletero. El camino. No veo cómo pueda regresarme. Vamos a seguirle dando. Aquí me marca el... No, me marca para adelante. Aquí me marca el GPS. Me voy a bajar. Me voy a bajar para ir a buscar.
raza. Está bien solo aquí. Yo sé, ya se escucha agua ahí abajo. Ya estoy casi en la ubicación. Está bien gacho. Ay, está bien empinado. No manches, escucha. Ay, no, está bien empinado. Ay, güey, ahí está. Ahí está. La cajuela. y emprendió el viaje de regreso. Y fue entonces cuando la cámara de su teléfono captó algo en el asiento trasero. Un rostro oscuro, distorsionado, fijo. Una presencia que no debería estar ahí. Y unos momentos después, mientras el vehículo avanzaba en los baches del camino, un grito agudo, desgarrador, como nada que Mario hubiera escuchado antes. Mario pierde el control y tiene un pequeño accidente. Para el vehículo, sale. La parte delantera está destruida, como si hubiera golpeado algo con fuerza. Pero en el video no se ve nada en la carretera. Hay baches, demasiados baches en este lugar. Está casi imposible de pasar.
No hay nada que hubiera podido golpear. Y el debate en internet coincidió en algo. Ese grito no venía de afuera, venía del maletero, de donde estaba la piñata. La entidad ya no se esconde, ya no tira objetos desde la sombra, ya no se mueve solo en la noche, ahora aparece en pantalla. Y lo que Mario encontró esa noche en el televisor encendido le confirmó que lo que habitaba esa tienda no tiene intención de irse, tiene intención de quedarse con él. Mario recuperó la piñata, la trajo de regreso al local y las cosas empeoraron de una forma que no había imaginado. La piñata aparecía en lugares diferentes, sin que nadie la moviera, y donde aparecía pasaban cosas. Puertas que se abrían y cerraban solas, justo donde estaba la piñata. Y en un intento por tener una alarma natural, Mario adoptó 2 gatos. Y fue lo más revelador que hizo, porque en un fragmento de video se ve a uno de ellos completamente inmóvil, tenso, erizado, con furia hacia un punto vacío de la habitación, donde no había nada ahí, por lo menos nada que el ojo humano pudiera ver. Pero el gato sí lo veía, y lo que veía lo aterrorizaba. Hay algo de lo que nadie habla cuando cuenta historias como esta. El precio que paga el cuerpo, la presión constante, el miedo acumulado, las noches sin dormir. Mario llegó a pasar 4 días seguidos sin poder cerrar los ojos. 4 días, y ese agotamiento extremo tiene consecuencias físicas, mostrando él en un video una hemorragia nasal severa, repentina, abundante. Su cuerpo literalmente ya no aguantaba más, y en la cocina de la casa, no en la tienda, en su propia casa, Mario rompe unos huevos en la sartén y lo que encuentra dentro no es lo que debería ser. Una consistencia oscura, anormal, similar a sangre densa. Lo que sea que habitaba esa tienda ya no se limitaba a la tienda. Las cámaras de seguridad registraron algo nuevo. El televisor del negocio se encendió solo, en plena madrugada. Cuando Mario lo notó, decidió grabarlo directamente. Y mientras grababa, le habló a la oscuridad. ¿Estás ahí? ¿Qué quieres? El televisor respondió. Ruidos extraños. Y Mario sintió algo, un escalofrío, como si algo lo hubiera tocado. Pero lo peor vino después, estática e interferencia. Al revisar la grabación del televisor con un filtro de brillo y contraste, en la estática de la pantalla hay un rostro macabro, distorsionado, mirando fijo y directo hacia Mario. No es un ruido aleatorio. Y entonces, una noche, el teléfono de Mario vibró con una alerta. Algo se estaba quemando en el local. Corrió, llegó. Abrió la puerta. La tienda estaba llena de humo denso y el fuego no se había extendido al azar. Había consumido de forma focalizada, precisa, solo la piñata. Como si algo hubiera decidido que el juego terminó. Como si lo que había en esa tienda hubiera elegido acabar con el único objeto que lo conectaba. O como si lo hubiera liberado. En este punto tenemos que señalar algo que no suele decirse en historias como esta. La piñata se quemó, pero los eventos no pararon. La radio del vehículo de Mario empezó a comportarse de forma extraña. Cuando él conducía en la noche, la música se cortaba sola. Él ha reemplazado a algo que no es música. Interferencia, ruidos, estática, que no tiene explicación técnica. Hola amigos, les saluda Mario Lara. Estoy haciendo este video porque me pasan cosas sospechosas. Vengo manejando y de repente en mi música se meten sonidos raros como de interferencias o algo así. Entonces por eso estoy grabando este video, a ver si se escucha algo raro, que quede documentado también. Luego me juzgan de loco. Entonces a ver si se escucha algo raro. Ahorita se ha estado escuchando bien frecuente. A ver si no me hace quedar mal. No, pues parece que me va a hacer quedar mal. Ahí está.
Lo que comenzó como una piñata que se caía sola en una tienda, se convirtió en algo que siguió a Mario fuera del local, que entró a su casa, que apareció en su comida, en su radio, en su televisor. Y la entidad, según el análisis de los últimos metrajes, estaba ganando fuerza, materializándose, cada vez más vivo, cada vez más visible, cada vez más hostil. Mario no ha abandonado la tienda, no puede. Y lo que sea que vive en ese lugar lo sabe, ya que después de esto no se reportó mayor información, siendo un caso que deja muchísimos debates y dudas alrededor del mundo hasta hoy en día. Deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para más historias.